Hola, soy Romy Chan y esto es Al Derecho y al Revés. La inseguridad ciudadana nos genera una preocupación constante. Todos y todas conocemos a alguien que ha sido víctima de un delito y que ha sufrido en carne propia el latigazo del crimen en nuestro país. La situación empeora cuando escuchamos en las noticias casos en los que quien actuó en defensa propia terminó siendo procesado por haber lesionado, herido o matado a su agresor. Por ello, en este programa hemos considerado indispensable establecer cuándo es posible ejercer de forma válida y al amparo de nuestro ordenamiento la legítima defensa. ¿Cuándo puedo actuar en defensa propia? El presupuesto esencial para que la legítima defensa sea válida es que exista un ataque o una agresión de la cual no me quede otra opción más que la de defenderme para evitar sufrir un daño a mi vida, a mi integridad física, a mi libertad, a mi propiedad o a cualquier otro valor indispensable para mi desarrollo personal. Por ello, no solo podemos defendernos a nosotros mismos, sino también a terceras personas a las que veamos se encuentran en peligro. Esta agresión debe ser ilegítima, es decir, debe consistir en una conducta prohibida que no me encuentre en la obligación de tolerar. Así, por ejemplo, no cabe ejercer legítima defensa contra un policía que únicamente busca cumplir con una orden de detención que sé que un juez ha dispuesto en mi contra, dado que, en ese caso, la detención no es ilegal. La agresión, además, debe ser real, seria, grave e inminente, no siendo suficiente que haya creído que me encontraba en una situación de peligro que realmente nunca existió. Por ejemplo, que haya sospechado o creído equivocadamente que alguien corpulento me iba a golpear, adelantándome en darle el primer golpe, cuando en realidad únicamente iba a preguntarme por la hora. En este caso, tendré que responder por las lesiones que pueda haber generado a esa persona. Para ser válida, la legítima defensa exige también que se cumplan con dos requisitos. Por un lado, quien se defiende no puede haber provocado la agresión. Así, por ejemplo, quien ha insultado gravemente a otro no puede defenderse legítimamente si es agredido levemente por la persona a quien inicialmente insultó, dado que no es posible alegar una legítima defensa cuando es uno mismo quien provoca la agresión ilegítima de la que se pretende defender. Por otro lado, para que la legítima defensa sea válida, el instrumento o medio que la víctima emplee para defenderse debe ser racional, lo que implica que, tomando en cuenta las características personales de la víctima, se le exija que utilice el medio menos grave que tenga para impedir la agresión. Así, por ejemplo, si una joven universitaria se encontrara siendo atacada por un asaltante que entró a su casa y se defendiera del mismo con un cuchillo de su cocina, tranquilamente podría decir que actuó en legítima defensa a pesar de encontrarse luego en la casa, cerca al lugar del ataque, una lámpara que pudo haber sido lanzada al asaltante en lugar del cuchillo para no causarle tantos daños. En este caso, el cuchillo sí se considerará un medio racional, dado que, atendiendo a las características de la joven universitaria, resulta claro que las circunstancias del momento legitimaron que utilizara el cuchillo para defenderse. Ahora bien, la racionalidad no debe confundirse con la proporcionalidad del medio empleado, de manera que no es exigible que el instrumento que se utilice para la defensa sea exactamente el mismo que el utilizado por el agresor, cuchillo con cuchillo, por ejemplo, pudiendo la víctima, en función a sus características personales, utilizar un instrumento diferente. Así, por ejemplo,
resultaría totalmente legítimo que una joven disparara a quien pretende abusar de ella, a pesar de que él mismo no se encontrará atacándola con un arma. Y es posible alegar legítima defensa si le disparo por la espalda al ladrón que intenta huir. En este caso, dado que el disparo se da luego de que el ladrón robara, no podríamos alegar defensa propia, por no ser la agresión inminente, debiendo responder por los daños o la muerte que haya podido causar al ladrón. Por ello, es importante recordar que cualquier acto de venganza no se encuentra amparado por la legítima defensa y que el uso de la misma debe darse siempre de manera responsable, racional y con la única finalidad de evitar que terceros o nosotros mismos suframos un mal que no estamos obligados a soportar.